Para completar este curso vamos a ver unas sentencias y algo más práctico a nivel policial. Dos sentencias sobre un supuesto flagrante delito ante supuestos de violencia de género o familiar. Veremos dos sentencias. En una, la entrada en el domicilio por delito flagrante es legal y en la otra no. Vamos a ver las diferencias para poder valorar en la práctica policial en la calle. Cuando nos ocurra o tengamos un supuesto práctico de violencia de género o en el ámbito familiar, si podemos entrar en el domicilio o no, amparándonos en los supuestos de flagrante delito. Primero veremos esta sentencia de la Audiencia Provincial del 2015, del 6 de mayo, reciente, sobre la inviolabilidad del domicilio. Entrada en domicilio por delito flagrante, un delito de violencia de género y pruebas y testigos de delito en el interior, que es la clave. Hechos. Observada por una vecina que avisa a la policía, personándose en la vivienda una dotación de la Policía Nacional, quienes, tras averiguar por las indicaciones de otro vecino del piso concreto en el que residían ambos, llamaron a la puerta, abriendo el acusado, quien niega que hubiera algún problema y afirmando encontrarse solo. Una persona llama a CNP, Policía Nacional, sobre un problema dentro de la vivienda. Acuden los policías y les habla el acusado. El acusado dice que no hay ningún problema y dice que se encuentra solo. Los agentes escuchan sollozos de una mujer que solicita a la cual se le pide que salga. Y el acusado se pone a ello, negando la asistencia de esa mujer, así como impidiendo la entrada a los agentes. La mujer seguía llorando, así que de nuevo los agentes de policía les ordenan al acusado que les deje pasar, por temor a que la misma tuviera impedida su libertad de movimiento. Además, deberían de verificar el estado de la misma, de la persona. Así que los agentes de policía, temiendo por la integridad física de Emma, acceden a la vivienda, resistiéndose el acusado, y cuando el agente de Policía Nacional número 1, ya dentro de la vivienda, intenta acceder a la primera habitación, se encuentra a la derecha de la entrada, el acusado, con consciente desprecio al principio de autoridad, que se resiste violentamente a ello y forcejea con la fuerza policial. Una vez dentro del interior del domicilio y en una de las habitaciones, se localiza a Emma por parte de los policías, quien se encontraba en posición fetal encima de la cama, la cual sangraba por la boca y tenía sangre en la cabeza y un moratón rojo en el brazo izquierdo, así como observaron que en el suelo había mechones de pelo, además de sangre en las sábanas. Estos fueron los hechos. Llamada de un testigo que llama. Los agentes escuchan llorar y piden entrar dentro por un problema familiar, amparados en el aviso del testigo. Se opone y los agentes entran, detienen al acusado y observan a la víctima con pruebas de haber sufrido algún delito de lesiones. Fundamentos jurídicos de la sentencia. Dicen que la inmediatez de la acción consiste en que la vecina, Consuelo, vio la agresión en la calle y que la misma se prolongó hasta que entraron en el portal de la vivienda, por lo que dio aviso a la policía y les contó lo que pasó. Un testigo. Aquí hay un testigo que les dice lo que ha pasado y que están dentro de la vivienda y que hay una agresión. Por lo tanto, dadas las circunstancias observadas por los funcionarios de policía en el interior de la vivienda, pues una conducta impeditiva del acusado, sollozos de la víctima, situación anímica y física de que ésta presentaba y mostraba signos de haber sido agredida, estaba llorando y en una posición fetal, tenía sangre y hematomas, además de que había mechones de pelo a su alrededor. Indican que el delito continuó cometiéndose en ese lugar. Empezó en la calle y continuó en el interior del domicilio. Y por último, es obvio que la policía se vio impelida a intervenir para impedir la progresión delictiva,
puesto que las evidencias encontradas en el piso a las que se ha hecho referencia indican que el delito continuó cometiéndose en ese lugar. Es una de las claves, que el delito empezó en la vía pública, pero continuó en el interior. Por lo tanto, los policías debían de actuar. Fallo. En el caso supuesto, se trata de una fragancia delictiva. Condenan al autor del delito de resistencia y absuelven del delito de atentado a agentes, además de la condena por un supuesto delito de lesiones en el ámbito familiar, violencia de género. Comentario personal del que ustedes escuchan, es que sí existía delito fragante que amparase la entrada al domicilio, así se hace constar en la sentencia, sí hay un delito fragante en el interior. Sí había urgencia de entrar para evitar lesiones de las personas, además de para impedir la comisión de un delito. Sí inmediatez y sí urgencia. Entrada en el domicilio por delito fragante del libro. Había una intervención inmediata y urgente por parte de la policía para evitar lesiones en una persona y evitar la comisión de un delito. Importante, que el delito se estaba cometiendo en el interior, que había una víctima y además un testigo, había pruebas dentro de ese domicilio de que se estaba cometiendo el delito. Por lo tanto, entrada en el domicilio legal. Otra sentencia. Hemos visto una sentencia de un delito de violencia de género en el interior del domicilio y que habilita la entrada al domicilio por un delito fragante de los agentes de policía. Este supuesto, sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga 2014. Inviolabilidad del domicilio. Entrada en el domicilio por delito fragante, delito de violencia de género. Hechos. Purificación llamó a la policía para denunciar que el que ahora acusado Marco Antonio, nacido en el 84, estaba profiriendo contra ella desde la calle amenazas de muerte. Con él había mantenido una relación sentimental, no en la actualidad, pero sí anteriormente. Los agentes de policía, Horacio y Obdulio, también acusados en esta causa y en el ejercicio de sus funciones y comisionados por la Sala de 091, llegaron inmediatamente al lugar de los hechos, entrevistándose con Purificación, quien les facilitó el domicilio de Marco Antonio, el cual se había marchado ya al percatarse de la presencia policial. La mujer denuncia unas supuestas amenazas en el ámbito familiar de violencia de género, un delito de amenazas. Las parejas, víctima y agresor, no conviven juntos. Es importante, no conviven juntos. Y el agresor ya se ha marchado del lugar. Personado a los agentes en el domicilio de Marco Antonio, cito las inmediaciones, este les abrió la puerta, si bien permaneció en todo momento al interior de la vivienda. Acto seguido, los agentes policiales, tras identificarlo, le requirieron que les acompañara a la comisaría de policía en calidad de detenido, para tomarles declaración. El acusado se negó a ello, el cual presentaba un estado de gran nerviosismo, momento en que uno de los agentes intentó sujetarlo, consiguiendo el acusado escaparse y refugiarse en el cuarto de baño, hasta donde fue perseguido por los agentes, donde tuvo lugar la detención previo forcejeo entre todos los intervinientes. Durante todo el incidente, el acusado se mantuvo en el interior de la vivienda y en sentencia firme del 2010, porque esta del 2014, esta es el recurso a la audiencia, el juzgado de lo penal número 1 de Melilla condenó por los hechos que motivaron su detención, como autor responsable a Marco Antonio de un delito de amenazas en el ámbito familiar. Bien, aquí a tener en cuenta que Marco Antonio es condenado por un delito de amenazas que ocurrió en la Purificación en la vía pública, aunque Purificación estaba en su domicilio. El acusado, el sentenciado Marco Antonio, se marcha del lugar a su domicilio, momento en el cual llegan los agentes de policía. Como no quiere venirse con ellos en calidad de detenido, entran en el domicilio y lo detienen en el interior del domicilio. El acusado se le condenó por un delito de amenazas en el ámbito familiar. Vamos a ver qué dice la sentencia de la Audiencia Provincial. En el caso de autos, la acción como fundamentos jurídicos
la acción de los agentes policiales de entrar en el domicilio de Horacio contra su voluntad, a efectos de detenerle, debe reputarse grave en cuanto invadió de manera abusiva e injustificada la esfera de inviolabilidad domiciliaria de aquel, a lo que se une a las vías de hecho de perseguir por el interior de la vivienda a aquel, hasta alcanzarlo en el cuarto de baño, en donde procedieron a su reducción. Esta limitación de la actuación policial, creada y mantenida por los agentes, quienes por esta razón perdieron el especial privilegio de protección penal frente al inculpado, cuya conducta obedeció a la desafortunada intervención policial sin que existiera intención de menoscabar o vulnerar el principio de autoridad. Continuamos con los fundamentos jurídicos. En el caso que se trata de un supuesto acabado de flagrancia delictiva. Ya no hay flagrancia delictiva. La flagrancia delictiva era en la vía pública. Después ya no había flagrancia delictiva. La entrada ilícita de los agentes de la autoridad en el domicilio de Marcantonio no puede tener amparo ni en la existencia de delito flagrante ni en la presencia de un consentimiento tácito de Horacio. Continúa la sentencia que tampoco es posible apreciar en el supuesto que se ocupa la flagrancia delictiva, en tanto que no aparece darse ni la requerida inmediatez de acción ni la personal que debe caracterizar esta actuación. Y el desarrollo de la situación, no podemos considerar imprescindible en ese sentido momento la necesidad de intervención policial para evitar la progresión delictiva. No hay urgencia, no hay inmediatez, no hay necesidad para evitar la progresión del delito. Y nada hace entender la existencia de una intención inmediata de huida o el peligro de la desaparición de las pruebas relacionadas con el ilícito cometido que allí puedan encontrarse. Es cierto que, a los efectos de flagrancia delictiva, la inmediatez temporal viene referida tanto en la acción delictiva en desarrollo como en la que se acaba de realizar. Sin embargo, en el caso de autos, el delito ya se había cometido, estando agotado el camino del delito, careciendo de intervención policial o careciendo la intervención policial de urgencia para la protección de la víctima o para impedir la consumación delictiva o evitar la desaparición de los efectos o instrumentos del delito. Como se ha dicho, el acceso a la vivienda por parte de los agentes de policía se produjo una introvisión ilícita en el domicilio de Marco Antonio. Esta limitación policial que los priva de su condición de agentes ni ampara al intento de extraer el domicilio por la fuerza y contra su voluntad a Marco Antonio, a efectos de llevarle detenido. Consiguientemente, la violencia empleada por los agentes debe reputarse punible. No hay urgencia, no hay inmediatez en la acción, por lo tanto, no está amparada porque no hay un delito fragante. No hay un delito fragante. No tienen por qué entrar en el domicilio para detener al acusado. No hay delito fragante que ampare esa inviolabilidad del domicilio por parte de los agentes de policía. ¿Y cuál es la sentencia? ¿El fallo? Bueno, pues el fallo que absuelve a Marco Antonio el delito de resistencia y 2 faltas de lesiones de las que venía acusado por los agentes y absolvemos a los policías de los delitos de allanamiento de morada y de detención ilegal con declaración de oficio y que condenan a los policías como responsables de falta de lesiones al acusado. Es decir, aún tienen suerte los agentes de policía porque les absuelven del delito de allanamiento de morada y del delito de detención ilegal, que está ahí para una condena. O sea, una sentencia favorable porque les absuelven de los 2 delitos, allanamiento de morada y detención ilegal. Al acusado también lo absuelven porque, aunque se resiste para detener y en esa intervención pues, se causa lesiones a los policías, también le absuelven al acusado de las lesiones que le causan los policías. No tiene ninguna responsabilidad penal por la intervención, porque en el momento que los policías incumplen y incurren en una ilegalidad, ya no tienen la defensa jurídica de ser funcionarios, ser agentes de la autoridad. Personalmente, comento que no hay delito flagrante que amparase la entrada en el domicilio. No había urgencia para entrar para evitar lesiones a las personas ni para impedir la comisión de un delito. No inmediatez, no urgencia, por lo tanto es una entrada ilegal en el domicilio. Es muy diferente a el supuesto. Ahí está la diferencia entre una sentencia y otra. Una, se está produciendo un delito flagrante, hay que entrar de forma inmediata, urgente, para ayudar a una víctima,
y para evitar que continúe el delito en el primer supuesto. Y en el segundo supuesto no hay delito flagrante. Viven en diferentes domicilios, el delito ya ha cesado de cometerse y no hay urgencia para evitar un delito ni para ayudar a una víctima. Por lo tanto, son dos supuestos muy opuestos. Uno se habilita la entrada en el domicilio por los agentes de la autoridad y en otro se manifiesta que es ilegal la conducta de los agentes de la autoridad.